Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más de Huachapori. Mi nombre es Rogelio Molina, especialista en adicciones, y en este día pues vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el trastorno límite de la personalidad y cómo esto está ligado a las adicciones. Para ello traigo dos invitados especiales, colaboradores especiales para mí. Es el psicólogo clínico Jesús Adán López Higuera y Yasmín Reyes. Bienvenidos. Hola Rogelio, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí. Gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes y pues aportar un granito de arena con mi experiencia en este tema, ¿no? Gracias. Hola Rogelio, muchas gracias por tu invitación. Lo aprecio demasiado y pues vamos a darle. Ok. ¿Cómo podemos empezar a hablar de ese tema, Dan? Pues mira, Rogelio, es un tema muy amplio. El trastorno límite de personalidad es un tema que hoy en día en la sociedad tiene pues mucho auge. Es un trastorno mental del comportamiento que podemos identificar que tiene alta presencia en los jóvenes, en los adolescentes, predominantemente, principalmente en las mujeres, pues se identifica más. No quiere decir que en los hombres no exista la presencia, ¿no? Existe también en los hombres, ¿no? Pero en las mujeres las características son más predominantes y existe una tasa de mayor presencia en las características sintomatológicas, ¿no? Los síntomas característicos del trastorno límite de personalidad, pues son principalmente características de inestabilidad emocional en áreas específicas de la vida de la persona, ¿no? Vida en la cual una mujer, un hombre puede presentar situaciones de abandono, situaciones de sensaciones de vacío, características de una tendencia, una personalidad manipuladora, características y tendencias hacia la agresividad, hacia la impulsividad. Entonces, son varias las características que puede presentar una personalidad de trastorno limítrofe, lo cual pues complejiza de manera ocasional si no se brinda una atención oportuna a esta persona, una atención integral a esta persona, puede complejizar, su desarrollo, su vida, su integridad. Entonces, todo esto tiene un porqué, ¿no? Vamos a ir durante la charla, ir platicando de dónde surge todas estas situaciones. Lo interesante, lo que acabas de mencionar es ¿por qué predomina, o desde tu experiencia, por qué predominará más en el trastorno en mujeres que en hombres? Fíjate que yo creo que no es tanto que predomine tanto en hombres o en mujeres. Yo creo más bien que el hombre en esta tendencia, yo creo que cultural, yo creo que en esta tendencia, principalmente en mi experiencia clínica aquí en el estado de Sonora, yo creo que los hombres tendemos mucho a ocultar, ¿sí?, la expresión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de estas características psicoafectivas y emocionales, para no mostrar lo que realmente somos, ¿sí? Las mujeres sí son más psicoexpresivas, sí son más emocionales, pero el hombre no. El hombre es más machista, somos más tendenciosos a limitar esta expresión psicoemocional y bloqueamos mucho esta característica de nuestra personalidad. Sin embargo, sí existen algunas situaciones en las cuales sí se desborda esta psicoexpresión emocional y se muestran estas sintomatologías, estas características de personalidad, y ya el hombre puede mostrar estas características, ¿no? Pero pues no está de más decir que pues el contexto, ¿no? Puede ser el contexto, el ambiente, la situación familiar también y el estado también sociodemográfico, lo que predomine, que a veces pues también no salga tanto la presencia en las figuras masculinas, ¿no? Sí, me parece muy importante mencionar también, yo creo que el trastorno del límite de la personalidad, yo creo que en hombre sería como un trastorno, otro tipo de trastorno, ¿no?
O sea, el más parecido a hombre sería un trastorno antisocial. Ujú. Sí, antisocial, que pues sí, predominantemente, bueno, el antisocial ya tiene otro tipo de características más aislantes y más impulsivas y de otro tipo de características, pero pues sin duda, como te menciono, hay algunos hombres que sí han mostrado, en mi experiencia clínica, que no he tenido realmente, ¿no? Te platico, han sido muy pocos los casos que yo he atendido de hombres con trastorno límite de personalidad, sí diagnosticados por parte de un médico psiquiatra, por parte de un equipo clínico integral. Sí, han sido muy pocos los casos de diagnósticos ya así emitidos, pero sí son casos muy particulares así. Uh-huh. Ha sido más predominante que un médico psiquiatra, que un médico integral me emita una paciente o un usuario femenino, ¿no? ¿Quién hace este diagnóstico? ¿Qué? ¿Quién hace este diagnóstico? Es integral. El diagnóstico lo hace principalmente, surge a través de una valoración médica. El médico es el primero quien integra esa valoración. El médico psiquiatra o el médico integral hace una valoración diagnóstica y que permite identificar todas las características, ¿sí? Y a través también de una valoración clínica psicológica y complementos diagnósticos psicoterapéuticos como la clinimetría permiten identificar cuáles son las características de esta personalidad, y a su vez la entrevista clínica inicial te arroja datos específicos, ¿sí? Las características comportamentales, la situación conductual de la paciente, los picos emocionales de la paciente, las situaciones características como, por ejemplo, previas de intentos suicidas, ideaciones suicidas, conductas manipuladoras, las tendencias que tiene la paciente, te van indicando cuáles son las pautas para, en su momento determinado, en conjunción con un equipo integral, delimitar este diagnóstico, ¿no? ¿Desde qué edad se puede presentar el diagnóstico? La edad... clínicamente se podría diagnosticar a partir de los 18 años, ¿no? Se podría generar o considerar un posible características de posible diagnóstico en la etapa adolescente, ya como que está cumpliendo con algunos criterios. Pero de los 18 en adelante ya la paciente se puede considerar con un trastorno límite de personalidad. Antes de eso, no, o sea, en la edad de adolescencia o la niñez no se presentan estos tipos de sintomatología. En la edad de la adolescente son características que ya te están arrojando, sí, ya te están dando esos indicadores que esta paciente te está dando para este diagnóstico, ¿sí? Entonces ya son datos, ya son focos rojos para ese psicoterapeuta, para ese médico psiquiatra, para ese equipo integral que va a intervenir con esta paciente para atacar todos esos focos rojos junto con esa familia, armar un plan integral que prevenga que se vengan a detonar mayores situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, ¿qué podemos, si tenemos, por ejemplo, algún problema en casa, si es más predominante en mujeres, por ejemplo, y estoy teniendo problemas con una adolescente, ¿qué es lo que tenemos que buscar o qué características tenemos que buscar o lo que podemos ver a simple vista para poder saber que tenemos alguna adolescente con trastorno límite? Bien. Para la identificación de estas características sintomatológicas tendríamos que evaluar integralmente toda la situación familiar, ¿no? ¿Cuáles son las características? Ahorita las mencionábamos al principio, ¿no? Las características principales de los síntomas iniciales, pues son las tendencias que va presentando la adolescente. Acuérdate principalmente que nuestros hijos vienen siendo el reflejo de nosotros mismos, de nosotros los padres, ¿sí? A veces nosotros los padres logramos identificar o visualizar en los hijos conductas, circunstancias o situaciones que ya nos están alarmando. Como por ejemplo, hoy en día existen altas presencias de situaciones como el cutting, ¿sí? Conductas sexualizadas, el inicio de conductas sexualizadas a temprana edad, ¿sí? Conductas sexualizadas, ¿qué más puede ser? Como otros tipos de conductas retadoras o desafiantes por parte de las adolescentes,
que se escapan de casa, ¿sí? Que empiezan a mentir a la mamá. Pero todo esto tiene un trasfondo, Rogelio, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en casa, Rogelio? ¿Qué es lo que está ocurriendo en casa? Todo parece eso indicar que hay un síntoma de desconexión de nuestras hijas, de nuestras adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando? Que mi hija, mi hijo, ¿sí? No está teniendo una confianza con mamá o con papá. ¿Qué es lo que está pasando con mi hija adolescente que está tendiendo a utilizar un mecanismo de autolesión como un mecanismo de sanación? ¿Sí? ¿Por qué ella se está autolesionando? ¿Por qué ella no está acudiendo a mí? ¿Por qué ella no me está buscando a mí como una forma de encontrar una respuesta a esa necesidad que ella está teniendo? ¿Sí? Entonces ella busca una cuchillita de ese rastrillo para autolesionarse, ¿sí? Okay. Entonces en ese hogar, muy probablemente ahorita los reportes indican que en la mayoría de los lugares en Sonora existen altas tasas de violencia, ¿sí? De consumo de alcohol, de consumo de drogas, de divorcios, de situaciones que realmente predisponen que nuestros hijos se distancien de nosotros, pues. Entonces nuestros hijos empiezan a buscar respuestas fuera de nuestro hogar, ¿sí? Y entonces ahí es donde nuestros hijos, en ese síntoma de desconexión, empiezan a aprender, ¿sí? Conductas negativistas, conductas desafiantes, conductas impulsivas. Y cuando nosotros, papás, queremos hacer ajustes con ellos, ¿sí? Decimos, hey, a ver, ven para acá, ¿sí? ¿Por qué estás haciendo eso? Oye, pues cuando te busqué, pues no estabas para mí. O nunca me pusiste un límite tampoco, ¿no? Porque siempre la conducta del ser humano es hasta dónde, ¿no? Siempre es como que voy y hasta donde me topen, ahí, pero siempre es ir calándole, ¿no? Y es bien importante también, la importancia es porque el tema va muy ligado también al consumo de sustancias, ¿no? Exacto. Sí, ahorita el tema famoso aquí, por ejemplo, en Hermosillo, en Sonora, las famosas carnes asadas, pues, los domingos, ¿no? Las famosas carnes asadas que terminan en borracheras, pues, ¿sí? Carnes asadas que si bien son una convivencia sana, tomando en cuenta que actuemos con responsabilidad, pues, pero si esa carne asada termina con un papá alcoholizado y ese papá termina presentando una característica impulsiva hacia la madre, ¿sí? Y esa característica impulsiva hacia la madre, nuestra hija, nuestro hijo termina visualizándola, es una característica que nuestra hija va a aprender, ¿sí? La va a visualizar y la va a aprender, y eso la va a desconectar de nosotros, ¿sí? La va a hacer que sienta miedo a acercarse a nosotros. Si mamá no puso un límite, si mamá permitió que papá la insultara, si mamá permitió que papá le gritara, y al siguiente día papá y mamá están como si nada, ¿sí? Pues se van a decir, oye, pues aquí no pasa nada, ¿sí? Aquí no pasa nada, todo está normal, ¿sí? Entonces va a ir esa niña con su amiguito, con su amiguita, y le va a decir, fíjate, amiga, pues allá, desde mi casa tengo problemas, ¿no? Sí, mi papá y mi mamá se agarran del chongo. No te preocupes, mira, con este cigarrito de marihuana, se te van a olvidar tus problemas, ¿sí? A ver, y sí. Resulta y resalta que la marihuana dio una cobertura a una necesidad aparente que tenía la niña y se sintió tranquila. Le hizo generar una sensación placentera a la marihuana. ¿Sí? Entonces, que también viene ahí, ¿no? Es que es mucho el tema. También viene ahí, por ejemplo, la teoría de la automedicación, ¿no? Trae algún trastorno, está pasando por una situación difícil y lo que va a buscar en drogas es la automedicación, o sea, automedicarse al sentimiento que trae, ¿no? Y lo alivia. Lo peor caso es que la necesidad, tanto física, emocional, o sea, de cubrir una necesidad, ¿no? Exacto. Cubre la necesidad, ¿sí? Y después llega la niña a casa, ¿sí? Y de repente mamá le encuentra en su bolsita o en su mochilita una dosis de marihuana. ¿Qué hace mamá o papá? Los atacamos. ¿Sí? Nos les vamos encima. Los juzgamos, los regañamos, los castigamos, los hostigamos. ¿Sí? Espérate. Sí, no es correcto lo que hizo. Pero ¿qué estaba pasando en casa? No la escuchamos. No atendimos la necesidad de nuestra hija. Y nuestros hijos nos necesitan, Rogelio. Si ellos están buscando afuera esa sustancia que venga a cubrir esa necesidad, es porque algo está ocurriendo en nuestro hogar. Es porque algo está pasando ahí. Es algo que no estamos haciendo en casa. Y es un área de oportunidad.
no es por juzgar a los padres hoy en día. Es porque necesitamos introspeccionar. Nosotros como padres necesitamos echarnos un clavado adentro. Que igual tampoco pues hay un manual de padres, ¿no? No. O sea, también todos van aprendiendo conforme la marcha y a lo mejor... Todos, todos necesitamos ir aprendiendo sobre la marcha. Necesitamos echarnos un clavado e introspeccionar. A ver, pensar, a ver, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué áreas de oportunidad tengo como padre? ¿Qué necesito cambiar para conectar nuevamente con mi hijo y con mi hija, para poder hacer ese ajuste, esa modificación y a través de esto poder nuevamente establecer ese vínculo seguro para que mi hija ya no acuda a esa sustancia? ¿Sí? Y con esto vuelva otra vez. Entonces, de ahí se van desprendiendo características de personalidad como el trastorno límite de personalidad, pues. Entonces, nuestros hijos van conectando y van desarrollando características de personalidad. Entonces, el trastorno límite de personalidad, ¿sí? Es muy polar, ¿sí? Es muy eufórico en algunos momentos. Las características eufóricas como la alegría, ¿sí? De repente podemos ver a los niños, a las niñas, a los adolescentes muy alegres, muy tendenciosos a andar muy eufóricos, bien enfiestados, ¿sí? Y de repente los vemos acostados, tirados en la cama y ni con una cubetada de agua los podemos levantar, ¿sí? No quiero. Ándale, mijito, levántate. No, ¿por qué? Me cortó la Lupita, ¿sí? Y no tienen un sentido de vida nuestros hijos. Entonces se van de un polo a otro polo. ¿Pero qué vieron en casa? Vieron cómo un padre o una madre se divorciaron. Vieron cómo un padre o una madre no puso un límite en su momento determinado. Vieron cómo un padre o una madre se gritaban entre sí. No hubo un límite en su momento determinado, pues. Entonces eso fue desarrollando paulatinamente. Sí hay factores genéticos. El trastorno límite es lo que te iba a mencionar. Se va desarrollando. O sea, se va desarrollando conforme a diferentes situaciones en cuanto al crecimiento, la adolescencia. Si tuve, por ejemplo, unos tipos de papás, un tipo de educación. O sea, se va desarrollando hasta llegar al trastorno en sí. ¿O es algo que lo traemos genéticamente o se va aprendiendo? Ambas. Ambas, ok. Puede ser ambas y en el sentido de que más que se vaya desarrollando, los síntomas pueden ir aumentando. Tanto pueden ir aumentando como a su vez, si atendemos oportunamente, podemos ir resolviendo oportunamente las situaciones que se vayan generando. ¿Sí? Si tú detectas oportunamente con una atención integral estas situaciones que se generan en casa, estas características de personalidad que se generan y estas tendencias que se generan en tu vida diaria, en tu vida familiar, en tu vida social, puedes ir buscando o detectando y a su vez ir generando esas áreas de oportunidad que promuevan que eso no aumente, que eso no crezca. Sin embargo, puede que esto, o sea, vaya creciendo y dure para toda la vida, pues, o sea, es un trastorno de personalidad que te puede durar para toda la vida y no hiciste nada y si no lo atendiste, pues, ve tú a saber hasta dónde puede llegar esto, pues, ¿no? O sea, las conductas más contundentes, pues ya mencionamos algunas, ¿no? El cutting, la ideación suicida, el intento suicida, la estructura suicida. Sí, o sea, ya son situaciones donde la ingesta de medicamentos ya son conductas muy autolesionantes que pueden poner en riesgo realmente la vida de una persona, pues. Por lo general, mira, nosotros, yo que trabajo completamente, pues, lo que es adicciones, siempre cuando atendemos mujeres y decimos que es mucho más difícil atender mujeres, en mi experiencia, así como clínicamente es difícil atender mujeres, porque por lo general, un porcentaje muy alto de las mujeres que atendemos tienen trastorno límite de la personalidad o le vamos buscando el trastorno límite de la personalidad. Tenemos otra invitada el día de hoy, ella es Yasmín Reyes. Te agradezco, Yasmín, que estés aquí con nosotros para compartirnos un poco de tu historia. Ella es una paciente con trastorno límite de personalidad, con consumo problemático de sustancias. Ahorita, gracias a Dios, pues ya se encuentra estable en tratamiento y pues continúa el tratamiento, ¿no? Continúa el tratamiento, ¿no, Yasmín? Para toda la hora que sí, para toda la vida, ¿no? Sí, así es. Esto es para toda la vida, pero pues ya mucho tiempo fue al revés, ¿no? O sea, le puse mucho empeño a como, pues todo lo que comentaba ahorita Dan me hizo muchos clics, ¿no? O sea, es muy diferente escucharlo cuando lo platica de esa manera a como cuando pues tienes una terapia o algo así, ¿no?
Entonces, ahorita iba casi yo haciendo un check, ¿no? De todo lo que iba diciendo él. Y pues sí, ahorita tengo un año limpia, todo está bien. Me aprendió a conocer nuevamente a mí y en ese conocerme nuevamente a mí, pues es donde aparece esta situación, ¿no? Que pues descubro que tengo este trastorno al estar internada ahí y pues fue como parte de la nueva yo y al principio sí fue como extraño, raro, pero me hicieron pues hubo muchas cosas que tuvieron sentido de mi pasado, ¿no? O sea, que decía yo, esto fue por esto, entonces. O sea, no era un berrinche exactamente, o no era, o sea, había una razón más allá, ¿no? O sea, no era como que, no sé, o sea, no eran, sí, pues no era nada más un berrinche, no era nada más un capricho, no era nada más un algo así. O sea, sí había un sentimiento, algo que lo provocaba, ¿no? Muy bien. ¿Desde cuándo tuviste un problema con el consumo de drogas? Ay, yo desde chiquita me tomaba los medicamentos. Uh-huh. O sea, yo ponía un banquito, me subía a la repisa y por más alto que estuviera y por más de que seguro de bebés o de que no tienen la tapa esa difícil. ¿Pero es en primaria, secundaria? Sí, primaria. En primaria. Okay. En primaria, me acuerdo mucho del nombre de Loviscol, ya ni siquiera existe, era para la garganta. Ese me gustaba tomarme sobre todo. ¿Pero te hacía sentir bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué sentías? El Tempra también, el Mejoralito. ¿Pero cuál era tu sentimiento? ¿Cómo te hacía sentir bien? Por ejemplo, pues yo sí tuve una infancia difícil, ¿no? O sea, a mí me abandonó mi mamá, nunca conocí a mi papá, me quedé con mis abuelos. En ese entonces, cuando recién me quedé ahí, mis abuelos pues trabajaban, a mí me cuidaba mi bisabuela, o iba al kinder, me recogía mi tío, o sea, no, era como que de aquí para allá, para acá. Entonces, pues siempre era como que, sí, vete a ver la tele, mijita, ¿no? Pero yo, cuando recién se fue mi mamá, yo sí la extrañaba mucho. Entonces me acuerdo que yo me tomaba la medicina. Ella me daba esa medicina, de hecho. Yo, o sea, así la empecé a tomar, ¿no? Porque me sentía mal. Cuando me sentía mal, ella me daba la medicina, me abrazaba. Entonces me tomaba esa medicina, me sentaba a llorar, abrazaba un peluche y ahí me quedaba dormida, pues. Ya para cuando despertaba al rato andaba bien. Pero yo así de tan chiquita, yo no entendía ni sabía qué estaba pasando, qué estaba haciendo, pues, ¿no? Pero recurría constantemente a eso porque después de un momento de llorar, de estar extrañando a mi mamá, tomándome la medicina me sentía bien. Ok, ¿esa edad era? 6 años, por ahí. ¿Y seguiste tomando este medicamento? Pues obviamente ya después se acabó, ya no hubo, ¿no? Eventualmente se fue acabando. Sí, o sea, eventualmente tal vez lo guardaron en otro lugar o no sé. ¿Y después cómo continuó? Más adelante yo sí estaba como en 6º de primaria, yo creo, cuando empecé con el cutting. 6º, 5º de primaria. O sea, si me molestaba algo en la escuela, algún compañerito, algo de la maestra. ¿A cortarte? Sí, o sea, pues obviamente no traía una navaja de, ¿cómo dijeron ahorita? Rastrillo. Yo agarraba el compás. Agarraba el compás de mi lapicera, me iba al baño y con la puntita del compás, o sea, tiene una punta que es lápiz y otra punta que es donde la pones en el centro. Con eso, chas, chas, chas. ¿Y sentías placer? Sí, generalmente cuando estaba muy enojada era cuando recurría al cutting. Porque entre más, pues no tan profunda, porque realmente no era tan profunda, pero entre más largo fuera el corte, más coraje o enojo sentía que salía por esa herida, ¿no? Y ya sentía un alivio, sentía una satisfacción después de cortarme. Obviamente al rato que traía el rasguño, que me ardía, que no sé, que el jabón, que esto, o que me quería curar, ¿no? Porque realmente nunca, en mi casa nunca se lo descubrieron, nunca se dieron cuenta, pues. Uh-huh. Siempre manga larga, ya cuando adolescencia, maquillaje y cubría las heridas. ¿Esto continuó, el hacerte heridas? Sí, dejé de hacerme heridas cuando empecé a consumir. ¿Y fue algo más fuerte o nada más era heridas o tuviste ideación suicida? Sí, tuve ideación suicida, pero era muy miedosa para eso. Siempre busqué una forma en la que primero quedar inconsciente para no sentir el momento, ¿no? Ya después, cuando empecé con el consumo de sustancias, pues fue como que era la forma más fácil de estar como inconsciente o no sentir. ¿A qué edad fue el consumo de sustancias? Tenía como 18 años cuando probé la marihuana. Uh-huh. ¿Y de ahí?
De ahí pues siguieron otras cosas, ¿no? O sea, eso que te dicen de que, ay, es que el alcohol es la puerta de... Sí es cierto, o sea, porque empiezas en alguna peda, en una carne asada, como decían ahorita, que hasta puede ser una carne asada familiar, y de repente que tus primos o que alguien, o ya no vas a ir a lo mejor a carnes asadas de tus familiares, pues ya vas a ir a carne asada de, a lo mejor de la familia de tu amiguita, ¿no? Y ahí pues no falta que alguien te ofrezca algo más, pues, ¿no? Y o sea, yo siempre que estaba buscando algo para no sentir o sentir bien, porque no me gustaba lo que sentía, pues obviamente cualquier opción sonaba bien, que mi realidad no sonaba mejor. ¿Y después de la marihuana? Después de la marihuana vino a mi vida lo que viene siendo el éxtasis, el LSD. Y ya por último, la metanfetamina. ¿Tú siempre lo que buscabas era más placer o ya no sentir? ¿O qué es lo que buscabas o qué sensación? Siempre era como que no sentir, y ya que o sea, que calmaba como esa angustia, o sea, no sentir el dolor, la tristeza, el rechazo, no sentir, o sea, el nunca haber conocido a mi papá, por ejemplo, sí es algo que todavía me marca la fecha, ¿no? O sea, yo tengo esa herida del abandono bien grande y ha sido como que algo, pues que todavía no me ha dejado tener una relación estable y funcional, ¿no? Pero esa parte, querer no sentir esos dolores, pues consumía, ¿no? Y ya como que quedando en un estado neutro, pues se volvía aburrido, digamos. Entonces quería algo emocionante y era cuando ya buscaba sentir placer. Ok. Y más o menos esta etapa de la adicción, ¿cuánto tiempo fue? Yo me consideré funcional un tiempo, ¿no? Según yo fui una adicta funcional que ya... Consumiendo. Ajá, o sea, trabajando, todo normal. Fue como de los 18 a los 25. Y ya de los 25, 26... como para los 27 ya empezó en declive, ¿no? Todo empezó al revés, o sea, ya mi situación laboral ya no era estable, después ya no había situación laboral, o sea, y ahorita que tengo 32 años, pero llevo un año limpio, entonces de los 26 a los 31 fue cuando fue mi consumo fuerte de metanfetamina. El cutting, ¿sí es algo que se ve en consulta? O sí. sea, seguido. Sí, es algo que ¿Y sí. cómo lo puedes, o sea, ¿Qué? como profesional de la salud, o sea, cómo pudieras decir qué es lo que sienten, o sea, Las expresiones que algunas de mis... o que quieren aliviar, pues, Sí. ¿no? Es una sensación de alivio, es una sensación de liberación. Son las expresiones que algunas de mis pacientes me han narrado. De tanta sobrecarga, de tanto estrés, de tanta angustia. Es una sensación de liberación, ¿sí? Es una sensación de liberación de esa sobreenergía, de esa carga emocional que traen y sienten esa pues así es la señal que muestran, pues, o sea, es la expresión. Me libero de toda esa energía y suelto todo eso que traigo, suelto toda esa carga y sí es muy recurrente, o sea, es algo que se presenta altamente, principalmente ahorita logro identificar la edad de presencia de estas conductas, oscila entre los 12 a los 16 años. Ahorita a nivel secundaria, a nivel preparatoria, existe una alta tasa de adolescentes con esta presencia. Y no es que tengan trastorno límite todos, ¿no? Pueden tener otros padecimientos, Ajá. otras afectaciones, Sí, exactamente. Ahorita las cuestiones de género, las cuestiones de identidad, hay muchos factores, las cuestiones como te mencionaba ahorita, los factores familiares, qué factores están ocurriendo en casa, qué factores están ocurriendo en la sociedad. Hay muchos factores predisponentes que están generando en las adolescentes, en los adolescentes también, que generen estas sobrecargas emocionales y el no ser escuchado por mamá, por papá o por alguien, un amigo, una amiga o alguien cercano con quien yo pueda tener acceso o la confianza buscan esta liberación. Y aparte de que muy probablemente ese amigo o esa amiga también ya lo haya hecho, pues, o sea, se va pasando. O sea, tengo una amiga que me dijo, supe de una amiga que me dijo que él
a través de este mecanismo se sintió liberada, entonces voy a ver, me voy a robar esta navajita y a ver de qué se siente, y se generó esa sensación de liberación, pues lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Entonces sí me ha tocado tener en la experiencia clínica varias pacientitas, y sí, obviamente buscamos maneras de sobrellevar, ¿sí? A través de mecanismos, por ejemplo, la liberación de esta sobreenergía, pues a través del ejercicio, a través de la meditación, a través de la dialéctica conductual, a través de sacos de box, a través de varias estrategias que le permitan liberar esa sobreenergía a las pacientes, a los pacientes, que permitan esa canalización, pues que canalicen esa energía hacia otro lado, porque sí es la presencia de esa alteración, de ese pensamiento ligado hacia esa conducta. Cuando tenemos el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, ¿es necesario también llevar a cabo un tratamiento farmacológico? Eso lo valora el médico. El médico. Sí, el médico decide dependiendo de la gravedad o de la característica de la sintomatología. Pero por lo general. Ajá, de la característica de la sintomatología. Todo depende de la característica de la sintomatología. Si la sintomatología es demasiado adversa, si el pensamiento es demasiado adverso, si la característica conductual está muy impulsiva, está demasiado tendenciosa hacia el riesgo, si el pensamiento está muy tendencioso hacia el suicidio, por ejemplo, hacia la manipulación. ¿El riesgo es qué tipo de conducta, por ejemplo, podría ser riesgosa? Relaciones sexuales de alto riesgo. Relaciones sexuales de alto riesgo. Andar en una moto suicidio, andar a altas velocidades, conductas impulsivas, de agresividad, violencia heterodirigida hacia tu pareja, tendenciosa hacia ese tipo de cosas, pues. ¿Tú tuviste ese tipo de conductas, Yasmín? Sí. ¿Sí? ¿Fue antes de la adicción o fue combinado en la época de consumo? En la época de consumo, pero como te digo, o sea, muchas situaciones, ¿no? Hasta que supe el diagnóstico me hicieron clic, pues, o sea, yo, por ejemplo, le pude haber echado esa responsabilidad al consumo, ¿no? Pues, o sea, por el consumo no pensé, no razoné, ¿no? Pero, pues, ya viene a resultar que es algo más allá, algo más profundo, pues, ¿no? Entonces, sí, o sea, la impulsividad, la manipulación, sí, es algo que se me daba muy bien. Es característica del trastorno límite la manipulación también. Sí. ¿Manipulación con todos en general o con la familia, con todo el núcleo donde se desenvuelve? Principalmente, sí, en el núcleo general principal, la familia de origen, y se genera principalmente también hacia la pareja, ¿sí? Hacia la pareja, relaciones de pareja muy inestables. Inestables. Sí, o que buscan un patrón también de patrón de repetición inconsciente, sí, muy inestable. Muy inestables las relaciones de pareja, característicamente impulsivamente muy inestables, y conductas sexualizadas también inestables. ¿Cómo abordamos clínicamente este tipo de trastornos? La terapia cognitivo-conductual nos permite tener efectividad. La terapia dialéctico-conductual nos permite tener alta efectividad, lograr introspeccionar en la paciente, lograr identificar esas áreas de oportunidad, esas áreas donde la paciente permite generar conciencia y lograr identificar en su entorno, en su principal entorno. Recordemos que el principal entorno donde todos los seres humanos nos desarrollamos es nuestro hogar. Para poder tener un buen pronóstico para los pacientes, tenemos que evaluar dónde se desarrolla ese paciente, cómo vive ese paciente. El trastorno límite de personalidad tiene que tener, digamos, las condiciones más aptas para desarrollarse, su hogar. Todos los seres humanos tenemos un hogar, ¿sí? Los que gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener un hogar, ¿sí? Esa paciente tenemos que buscar que ese hogar, esa papá, esa mamá, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de tenerlo, y si no tenemos la oportunidad de tenerlo, con las personas que tengamos a nuestro alrededor, tengamos una conexión, ¿no?, segura, sí. Tengamos o busquemos una conexión segura. Que busquemos esa red de apoyo que nos permita generar vínculos seguros. ¿Por qué? Porque recordemos, hay muchos vínculos de apego de ausencia, hay muchos vacíos, hay muchos miedos, hay muchas inseguridades, hay muchos psicotraumas de la infancia, hay muchas situaciones que derivaron, ¿sí?, lo que hoy en día yo soy. Entonces, la situación de casa tiene que ser atendida para que esto vaya generando paulatinamente un mejor entorno para la paciente. Y principalmente, por ejemplo, que papá y mamá conozcan, porque es muy fácil juzgar,
¿sí? Muy fácil jugar. Y es muy fácil decir, es que es rebelde, ¿sí? ¿Sí? Quien no conoce sobre el trastorno, hoy en día dicen, es que es una niña rebelde, ¿sí? Con unos cintarazos ya se corrige, ¿sí? Ocupan unos cintarazos y ya con eso tienen. Sí, los estilos de crianza quizás en el pasado, ¿sí? Los modelos de crianza del pasado que se utilizaban, pues era lo que pues era lo que había antes. No había investigación tal cual. No había investigación quizás en esos tiempos. Entonces, hoy en día existen mecanismos, clínica, tratamientos, un equipo integral que puede permitir a esa familia, a esa paciente, tener alternativas de solución más eficaces, que le permitan recobrar una funcionalidad en las áreas específicas de la vida. Primero y antes que nada, su funcionalidad familiar. Posteriormente, la funcionalidad quizás escolar. Posteriormente, laboral, si es permitido, social también, en todas las áreas de su vida. El trastorno límite puede llegar a un punto en el que se hace una paciente o un paciente, ¿no? En general, disfuncional. Sí hay pacientes que tienen dificultades, sí hay pacientes que pueden llegar a presentar altas características de disfuncionalidad. Los síntomas pueden ser altamente adversos. Muy agudos, ¿no? Muy agudos, sí, que pueden requerir de manera ocasional la necesidad de un internamiento por las características en estas síntomas, por ejemplo, de ideación suicida, un pensamiento altamente negativo de una estructura suicida ya con una planificación. O a lo mejor ya consumado, ¿no? Sí. Hay pacientes que ya consuman, ¿no? Sí, una estructura suicida o con un brote psicótico derivado de una situación de consumo, derivado de una situación de alto riesgo, pues entonces sí pueden llegar a presentarse ese tipo de situación. ¿Tiene cura? Tiene atención, tiene tratamiento, tiene un seguimiento y puede haber una alta eficacia si nos comprometemos, tanto el paciente como la familia, para darse esa atención. ¿Tiene cura como tal? Yo creo que puede haber un pronóstico muy favorable si hay un alto compromiso por parte de los que integramos ese diagnóstico, que es el médico, que es el terapeuta, que es el paciente, que es la familia y que es todos los que intervenimos en ese grupo que involucra el TLP. ¿Cuánto tiempo puede llevar el tratamiento de una paciente con TLP? Depende del compromiso, como te menciono, pues. Todo depende del compromiso que tiene el paciente, de las indicaciones, del apego, el compromiso. El paciente puede abrirse un programa de 10 sesiones para el paciente, pero si el paciente no sigue las indicaciones terapéuticas, si el paciente no se apega al tratamiento farmacológico, si el paciente tiene omisiones a sus asistencias médicas o a sus asistencias psicoterapéuticas, esto puede irse prolongando, pues. Por ejemplo, también depende mucho de cómo es el paciente, por la característica del trastorno, maneja mucha inestabilidad. También puede ir brincando de terapeuta en terapeuta, de psiquiatra en psiquiatra, hasta, o sea, puede ir saltando, ¿no? Por la misma inestabilidad del trastorno, ¿no? Sí, también es muy característico esta parte que mencionas, pero de igual forma, todos los colegas, todos los pacientes son áreas de oportunidad. Todos son áreas de oportunidad. Ni los pacientes están mal, ni los terapeutas estamos mal. Todos tenemos áreas de oportunidad y yo creo que todos los colegas, como todos los usuarios, podemos sumar, pues podemos enriquecernos y a donde caigan los pacientes, conmigo o con otro compañero o viceversa los usuarios, todos estamos para enriquecernos de conocimiento y ayudarnos, pues, porque es una situación que sin duda, Rogelio, amerita una atención prioritaria, porque el TLP es algo que requiere realmente de una atención muy específica, muy profesional, de mucha ética, de mucha atención, porque sí es algo que tiene que ser muy puntual, muy puntual, tanto en el apego a los tratamientos, a las recomendaciones terapéuticas, porque son los picos muy alargados, ¿sí? Y la regulación de esas emociones, la regulación de esas conductas, la regulación de esos pensamientos, tiene que el paciente neuroentrenarse para tener esa capacidad autónoma, independiente, y a su vez, poco a poco vaya soltando
esas codependencias, esas asociaciones que tiene hacia la familia y puede al día de mañana soltar lo que generó hacia ellos, pues. Una paciente que está, por ejemplo, con trastorno límite, que ya está estable, que tiene un tratamiento farmacológico estable, ¿puede haber una recaída de la noche a la mañana o una recaída a las mismas conductas, ¿no? Me refiero. Sí. Hay factores ambientales, hay factores sociales, familiares, culturales, de pareja. Hay múltiples factores que pueden llegar a predisponer que la paciente reactive algún código de su inconsciente que venga a generar nuevamente, como por ejemplo en Yasmín, una reactivación de un código que esperemos no sea el caso de ella, una reactivación de un código de consumo, una reactivación de un código de impulsividad, una reactivación de un código de manipulación, derivado a que se presente alguna situación con alguna pareja, con algún compañero, con alguna situación de cualquier índole que venga a predisponer que se active nuevamente esa situación. Por eso siempre las recomendaciones que da la parte terapéutica, ¿no? Seguir al pie de la letra las recomendaciones, porque al final de cuentas, si no seguimos al pie de la letra, pues podamos tener ese tipo de recaídas. Ahorita, Yasmín, que tienes tú 1 año sin consumir sustancias, ¿sigues con síntomas agudos o de tu TLP? Como que ciertos rasgos al inicio, ¿no? De que empecé pues a estar abstemia, ¿no? Vi ciertos rasgos como que, digamos, la manipulación. Pero ahorita ya la manipulación siento que no ha brotado, pues, ¿no? Ahorita más bien sería la hipersexualidad, yo creo, la que siento que estoy trabajando mucho con que no se me desborde nada, pero todo lo demás, manipulación, todo lo de sentir inseguridades, esa parte siento que ahorita está bien. ¿Mentiras? Está en punto medio. Está en punto medio. Muy bien. Es parte de su proceso. Lo importante es que no se genere un autoengaño, que sea sincera consigo mismo y estar en su proceso, pues. Estar en su proceso, ser sincera consigo misma y no perder esa pauta, pues. No autoengañarse y seguir en esa pauta de seguir trabajando en su yo, ¿sí? Afrontar con responsabilidad afectiva esa parte en la cual ella logra identificar. Esa parte de hipersexualidad donde yo puedo llegar a flaquear. Ya la tengo identificada. ¿Qué tengo que hacer para canalizar esa parte hipersexual? ¿Sí? Porque puede ser un punto donde si yo flaqueo, esto me puede llevar a otra área en la cual pueda llegar a una recaída, un desliz o a otras situaciones que puedan predisponer. Por ejemplo, la importancia de conocer el trastorno. Yo tengo el trastorno límite de la personalidad diagnosticado desde hace mucho tiempo, obviamente con tratamiento farmacológico y tratamiento terapéutico. Y sí, por ejemplo, hay cuestiones más en la manipulación, por ejemplo, pero cuando tienes un tratamiento terapéutico te das cuenta de la situación que quieres manipular, ¿no? De volada te cachas tú, quiero manipular esa situación. O, por ejemplo, cuando quiero hacer compras impulsivas, porque yo soy muy de compras impulsivas, entonces ya me detengo y me pongo a pensar, o sea, lo quiero, o sea, lo necesito o quiero demostrar, porque muchas veces queremos con demostrar a otras personas, pues, ¿no? Entonces yo realmente tengo mucho tiempo en tratamiento, ahorita no tomo fármacos actualmente, pero sí sigo teniendo terapia, y hay muchas de las conductas que todavía lo haces, y a veces que haces cosas que ni siquiera te diste cuenta. Híjole, ya como a la hora, 2 horas, a la madre dices, no, o sea, chantajeé esta situación, manipulé esta situación, pero pues al final de cuentas, ya cuando tienes un tratamiento te das cuenta que la manipulación pues es innata, ¿no? Viene innata, ya viene con nosotros, ¿no? El manipular situaciones, el a veces chantajear a la pareja o todas esas situaciones que te vas encontrando y dices tú, yo lo hago a veces inconscientemente, pero sí me doy cuenta a la hora, 2 horas.
o cuando siempre que estamos en tratamiento, pues tratamos de, no sé, en mi caso, en las noches, por ejemplo, yo hacer mi inventario de lo que hice en el día, de pensar lo que hice mal, lo que hice bien, cómo puedo mejorarlo, y es algo que vengo haciendo desde hace muchos años. Entonces, cuando ya estoy haciendo mi inventario en las noches, digo, a la madre, esta compra fue impulsiva, esta decisión que tomé fue impulsiva, me porté con mi pareja de tal manera que no debería haber sido. Y digo, son todas las características del trastorno presentes, ¿no? Pero... Exacto, Rogelio. El darse en cuenta, eso, precisamente como lo mencionó Yasmín, y ahorita que lo estás mencionando, el darse cuenta en psicoterapia es un área altamente significativa para nosotros los terapeutas. El darte cuenta tú es valiosísimo, ¿sí? El reconocer, el tener esa capacidad de reconocer, ¿sí? Introspeccionar, hacer ese análisis, reconocerlo, quizás reconocerlo con tu pareja, reconocerlo contigo misma ante ese espejo, ¿sí? Y decir, oye, ¿sabes qué? La regué. ¿Sabes qué? Te ofrezco una disculpa. ¿Sabes qué? Hice mi inventario y me di cuenta que tuve una conducta celotípica, tuve una conducta controladora, tuve una conducta manipuladora, tuve una conducta impulsiva y al hacer mi inventario del día me pude percatar. Y luego haces el inventario y quieres regresar las compras de Amazon. Regrésalas. Entonces sí, pues muy buena la plática. Otra cosa que nos puedas aportar, Yasmín, de cómo te sientes ahorita. Pues ahorita que estabas comentando eso, yo por eso digo, ¿no? Que tengo la parte de la manipulación ya como solucionada, porque haz de cuenta que me cacho en el momento que estoy o queriendo manipular o llevándola a cabo, pero que todavía puedo detenerme y que si me decido detener en ese momento ya no se hizo, ¿no? Entonces, por eso digo que la tengo controlada. Porque ya es mi decisión. O sea, el día de hoy ya decido si manipulo o no manipulo. Y eso se me hace algo súper padre porque ya no es de que me doy cuenta mañana o así o alguien me reclama, ¿no? O sea, o que ya después de que algo salió súper bien es como que, ¿pero por qué salió bien? Porque... pues yo lo manipulé todo, ¿no? Y ya no, hoy decido no manipular y es algo que da mucho alivio. ¿Te costó mucho llegar a este punto? Ay, sí. Porque es soltar el control. Y a mí no me gustaba soltar el control. Entonces, cuesta demasiado aceptar que las demás personas también tienen que opinar, decir, hacer y que no me va a gustar. O sea, porque el punto de manipular es que todo salga a mi gusto, pues, ¿no? A mí, así lo quiero. Y cuando decido no manipular es, tengo que aceptar que va a haber errores, que algo va a fallar, que algo no me va a gustar, y aceptarlo y hasta agradecerlo. O sea, empecé a verlo por el lado de, es menos carga para ti. O sea, en cualquier aspecto, ¿no? Tú tuviste un proceso de rehabilitación de adicciones, que ahí es cuando te dieron un diagnóstico, comprendiste, trabajaste. Sí. De este año, ¿qué puedes aportar? ¿Qué te dejó? O sea, ¿cómo a la gente que nos está escuchando que a lo mejor pudieran tener ese trastorno también asociado con el consumo de sustancia, qué puedes aportar? O sea, ¿qué puedes decir? Yo lo hice así, 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 así. Ay, pues es que yo no lo hice sola. O sea, sin la ayuda de la clínica no hubiera salido nada, ¿sabes cómo? O sea, porque yo creía que vuelvo a lo mismo, o sea, al querer ser una persona que tiene el control, yo creía que controlaba mi consumo. Yo creía que todo estaba bien, pues. Entonces, de alguna manera, ese internamiento fue como que el pre a soltar el control, pues. Porque ahí, para empezar, tienes que hacerle caso a alguien más, seguir indicaciones, todo eso, pues, ¿no? Hay varias personas a las que tienes que hacerles caso, digamos, pues, ¿no? O tener límites claros, sí. Que muchas veces es lo que necesita el TLP, ¿no? Tener límite, o sea, claro, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Claro. Entonces, reglas. Eso diría yo. Ándale, había muchas reglas, pues, ¿no? Es más, eran, 21 reglas en el reglamento de ahí de la clínica. 31. 31, perdón. Mañana te lo voy a poner a leer. Todavía me acuerdo de la número 18. Sí. No se permiten las carinas. Entonces, todo ese tipo de cosas fue lo que a mí me ayudó. Obviamente en el momento yo no lo veía así, ¿no? En el momento era como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no me va a hacer. O sea, pero mira, a la vuelta de un año estoy súper agradecida. Entonces, cualquier persona que esté escuchando esto, que esté pasando ya sea por que un problema de sustancias o un trastorno, atiéndanse.
O sea, atiéndanse porque no, uno solo no puede, pues, ¿no? O sea, y atenderte en un lugar donde hay personas que tienen pues la experiencia de tratar con estas situaciones y estos padecimientos y que te van a guiar porque tienes que confiar en el que te está guiando, pues, ¿no? Tienes que confiar para poder soltar de una forma correcta y hacer caso, ¿no? A los límites. Adán, en el trastorno límite de la personalidad, TLP, borderline, tiene muchos otros nombres, que es lo mismo. Hay, por ejemplo, también estado de negación, que tú puedes dar un diagnóstico, tienes esto, cumples con este criterio, estas características, y no creen o no quieren recibir tratamiento. Hasta el momento no he tenido ese tipo de experiencias, pero existen las probabilidades de que en algún momento alguna persona se niegue a considerar tener este diagnóstico. Pero sin duda, pues tal vez en ocasiones los síntomas son muy evidentes, pues los síntomas, las características de los síntomas son muy evidentes, pues el CIE-10, el DSM-5 arrojan las características sintomatológicas muy evidentes, hay manuales diagnósticos muy evidentes que nos pueden indicar, ¿sí?, la clínica, estos diagnósticos. Nosotros tenemos la responsabilidad profesional de indicarle a nuestros pacientes, ¿sí?, cuál es el diagnóstico, cuáles son las características de su personalidad, de su trastorno y qué es lo que podemos hacer por ellos, cómo podemos ayudarlos, pues cuáles son las alternativas que ellos tienen, tanto de manera farmacológica, en este caso el médico, el profesional de la medicina, el psiquiatra, el médico integral, ¿sí? Y también el área de la psicoterapia, pues cuáles son las alternativas psicoterapéuticas que tiene para poder entrarle en materia de esa situación que se logró identificar con las características de la información que te trajo a la mesa, pues. Te agradezco mucho la plática, Jesús, te agradezco mucho, Yasmín, el estar aquí hablando de este tema tan importante y que nos concierne a todos. Creo que sumó mucho, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues aquí vamos a terminar esta charla. Les agradezco el estar aquí. Y pues este espacio fue patrocinado por Clínica CTA. Contamos con múltiples especialistas para la atención, el tratamiento, tanto del trastorno límite de la personalidad como el trastorno por consumo de sustancias. Muchas gracias. 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 Regresamos a la programación normal.